Buenas noches, mi nombre es Freddy Velázquez. Este grupo está conformado por Mariana David, Jorge Caballeros y Ángel Higueros. En esta noche entrevistamos a dos ingenieros egresados de la Universidad de San Carlos. Los temas que tratamos fueron temas bastante generales sobre la clase de compiladores. Ellos nos compartieron su experiencia desde el punto de vista laboral, las enseñanzas más importantes que tuvieron del curso, cómo se pueden aplicar a la misma vida laboral y nos han dado varios consejos sobre cómo abordar la clase, cómo perderle el miedo y cómo esto nos puede ayudar a nuestro desarrollo como ingenieros y ya no solo ser programadores. Entonces, en esta entrevista recopilamos todos estos conceptos y todos los consejos que ellos nos dieron. Los dejamos listos para a quienes les pueda servir en el futuro. Y una parte importante de este trabajo fue que en la clase del curso de compiladores entrevistamos a varios compañeros. Ellos nos dieron las preguntas que tenían sobre compiladores, sobre algunos temas en general, otros en particular. Anotamos todas esas preguntas y en la entrevista que van a ver a continuación se las hicimos a los ingenieros. Tratamos de tener una dinámica bastante relajada, bastante cordial, en donde nos sintiéramos como que estábamos en un salón de clases. Y esto sería todo por esta primera entrega de la generación de contenido. Gracias. Buenas noches, me encuentro con el ingeniero Franklin Velázquez y el ingeniero Sebastián Sánchez. Ellos son egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Esta noche vamos a estar discutiendo algunos temas sobre compiladores, algunas dudas que se han formulado en la clase y que con mi grupo nosotros las hemos ido recopilando y vamos a aprovechar esta oportunidad y el tiempo de los ingenieros para resolverlas de la forma más cordial posible. Entonces, ¿qué tal, ingenieros? Buenas noches. En primer punto, gracias por estar acá conmigo en este tiempo. Les quería preguntar ya para empezar en la dinámica de esta noche. Cuando ustedes estudiaron la carrera, ¿qué tal sintieron la clase de compiladores cuando la llevaron? ¿Qué tal los trató? ¿Les gustó? Si me pueden comentar cuál fue su experiencia, por favor. Adelante, ingeniero Sebastián, si querés. A Empezar. ver, yo creo que si te soy honesto, creo que la clase de compiladores y toda esa rama fue la que más me gustó. O sea, creo que ver las ciencias de la computación desde el paradigma de los lenguajes y toda esa teoría, viendo también desde la matemática discreta con la teoría de conjuntos y todo eso, yo creo que para mí fue de las cosas más interesantes. También me dio una luz de ver cómo funcionaban las cosas. O sea, nosotros lo estudiamos así como, primero, los autómatas, los lenguajes formales, los problemas con lenguajes, luego ya nos fuimos a los compiladores y creo que por lo menos en la USAC, el curso de compiladores 2 es el que tiene, por así decirte, es como el que tiene más dificultad, tiene fama de ser el más difícil. Entonces, yo creo que sí, se sufre un poco, pero a mí me pareció una experiencia muy gratificante. A ver qué dice el Inge Perfecto. Franklin. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, bueno, en la USAC al menos nosotros tenemos tres cursos relacionados con la rama de compiladores esta parte de ciencias de la computación. Tenemos el curso de lenguajes formales, luego compiladores uno y compiladores 2. Pero de ellos el curso de compiladores 2 es como el que tiene la fama de ser el más difícil de toda la carrera. Se dice que es el filtro de la carrera, donde muchas personas incluso lo pierden tantas veces o se asustan tanto o se frustran tanto que cambian de carrera o dejan de estudiar. Así de famoso es ese curso y su catedrático también, el libro eh, que nosotros usamos es uno que tiene un dragón en la portada. Entonces al ingeniero el apodo que le daban era el dragón. Y es muy simbólico lo del dragón, porque y por eso el libro lo pone como portada, porque es como un gran problema. Hacer un lenguaje de programación es un problema enorme, complejo. Si te pones a pensar, es algo que realmente un lenguaje de alto nivel, como los de actualmente, estás realmente escribiendo en inglés o escribiendo en lenguaje humano de forma estructurada y lo estás haciendo con una máquina que solo entiende unos y ceros, que solo entiende el lenguaje binario haga cosas que le estás diciendo qué hacer a través de palabras humanas, ¿verdad? Y el lenguaje es muy flexible, puedes escribir muchas cosas de diferentes maneras, entonces, si te pones a pensar, es un lenguaje, es un problema de,
matemático y un problema de computación enorme y bien complejo. Entonces lo que más me gustó del curso es cómo puedes ver que esos problemas tan difíciles, tan grandes, los puedes ir quebrando, rompiendo en partes más pequeñas, partes más sencillas, y cómo puedes ir, ese monstruo, ese dragón, lo puedes derrotar, ¿va? Lo puedes vencer, teniendo buenos fundamentos, teniendo un buen conocimiento. Y obviamente estudiando mucho para comprender cómo funciona todo, repasar varias veces los conceptos y todo eso. Y entonces te das cuenta que si puedes resolver ese problema grande, te sientes muy crack después, ¿va? Es como que venciste al dragón y bebiste de la sangre del dragón, entonces después te sientes todopoderoso para resolver otros problemas, ¿va? En el ámbito laboral y entiendes muy bien cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los lenguajes de programación, cómo funciona la computación en sí. Y eso te da mucho poder porque también a la hora de que ya programes aplicaciones, por ejemplo, o en el trabajo profesional como desarrollador, te da mucho conocimiento de cómo hacer mejor las cosas, hacer algoritmos que sean más eficientes y te deja mucho de fondo, ¿verdad? Te deja muy buenos fundamentos. Entonces, igual como dice Sebas, al inicio estaba un poco asustado porque, o sea, cuando sabes que vas a llevar ese curso, estás como, viene esto, o sea, viene esto, tengo que estar listo. Y yo en mi caso me puse a preparar desde antes. Sebastián había llevado el curso un semestre antes que yo, entonces él ya tenía experiencia y me recuerdo que le pedí ayuda y incluso antes de que iniciara el semestre le dije como, mira, ayúdame, empezame a enseñar conceptos, empezame a ayudar con esto. Y bueno, fue una experiencia. Afortunadamente lo logré ganar a la primera, igual que Sebas. Entonces, pero fue necesario mucho esfuerzo, mucha preparación y te puedo decir que fue mi curso favorito de la carrera, te diría. Perfecto, muchas gracias. Como les comentaba anteriormente, nosotros, bueno, con mi grupo hicimos una pequeña encuesta en la clase sobre algunas preguntas que eran comunes entre mis compañeros y entre los veintipico personas que somos en el curso surgieron un par. Entonces voy a comenzar a hacerles algunas preguntas a ustedes. La primera es, ¿cuáles son los conceptos clave sobre compiladores que los estudiantes deberían entender para mejorar su comprensión de la programación en general? Mm, yo pienso que quizás conceptos claves, algo que te vas dando cuenta de cómo funciona todo eso, es cuando estás haciendo el código de tres direcciones o cuando estás en la parte en la que el compilador genera código intermedio. Entonces, ya se tienen que tomar en consideración cosas en muy bajo nivel, o sea, cuánta memoria se utiliza, las direcciones de memoria, cuándo se utiliza la memoria local, cuándo se utiliza el heap, el stack. Entonces, yo creo que cuando estás haciendo eso, o sea, personalmente estás haciendo que un lenguaje de programación funcione, te da esa abstracción en tu cabeza de decir, claro, o sea, así funcionan todos los lenguajes de programación. Y yo creo que muchas personas que han pasado por los compiladores y los conocen, aprender un nuevo lenguaje de programación es nada más sintaxis. Perfecto, muchas gracias. Ingeniero Sí. Franklin, ¿qué nos puede decir al respecto? Aunque yo creo que hay varias cosas que son importantes cuando llevas el curso de compiladores que tienes que tener en cuenta. Por un lado, tenés el concepto que es para mí uno de los pilares de la programación, que es divide y vencerás. O sea, ese para mí es como el lema de la programación en general, o incluso de la vida, porque si intentas crear un compilador o resolver ese problema haciéndolo todo de un solo, va a ser imposible, o sea, no vas a poder hacerlo. Entonces, tienes que dividir todo en conceptos, en cosas más pequeñas que estén bien definidas. Por ejemplo, las fases de compilación, ¿verdad? Cuando haces el análisis sintáctico, luego cuando haces el análisis semántico y demás. Entonces, son ciertas fases que van en orden. Lo primero incluso está el análisis léxico, ¿verdad? Primero, el análisis léxico, sintáctico, luego semántico. Entonces, esas fases yo diría que es muy importante que uno las entienda bien, dónde inicia y dónde termina cada una de estas fases, qué es lo que tiene como input, qué es lo que tiene como output y qué es lo que es responsabilidad de cada fase y no mezclarlas, porque a veces es como memorizamos, análisis léxico es tal cosa, análisis sintáctico es tal cosa y creemos que lo sabemos, pero no es así, sino que
Muy importante tener bien en la cabeza, bien definido qué es la responsabilidad de cada fase, qué es lo que tiene de entrada, lo que tiene de salida, y qué cosas no son responsabilidad de esa fase, sino que son responsabilidad de la siguiente fase, ¿verdad? Pues son problemas que vas a resolver en la siguiente fase, que por ahorita no te interesa eso, ¿verdad? O sea, por eso se llama abstracción mucho de lo que hacemos. Nos enfocamos solo en la parte importante ahorita, solo lo que es propio de cada fase. Entonces, ese sería un consejo que yo le haría a los estudiantes, porque es un error muy común como confundirte y querer hacer algo del análisis sintáctico en el análisis léxico o algo del análisis semántico del análisis sintáctico. Entonces, eso repasen bien el libro, y repasen bien los conceptos, hagan diagramas de qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces, esa es una parte. La otra parte sería las buenas prácticas. Yo creo que a la hora de hacer un proyecto de este tipo, es muy importante que escribas código limpio, lo más ordenado posible, que dividas nuevamente tus funciones, no tener clases enormes, ¿verdad? O archivos enormes con un montón de funciones y un montón de códigos, sino ser bien ordenado. O sea, es mejor tener un proyecto con 1000 archivos distintos y que cada archivo tenga solo 20 líneas de código. Eso, de hecho, eso es lo ideal, tener un proyecto con 1000 ficheros diferentes, pero cada uno con poco código, que tener solo 5 archivos con 1000 o 5000 líneas cada uno. O sea, es mucho más mantenible la primera opción. Entonces, también las buenas prácticas a la hora de programar importan mucho. Y después, lo último es ya en la parte de compiladores. Creo que es muy importante también tener lo que es el diseño, lo que es el diseño del compilador, por ejemplo, usar el patrón intérprete, usar un patrón, ¿verdad? O el patrón visitor y demás, patrones de diseño. Eso ayuda mucho a resolver este problema. Y también repasar conceptos como recursividad, herencia, todo eso, ayuda muchísimo para esta clase. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, solo, o sea, quería decir algo rapidito para Sí, sí, reafirmar lo que adelante, dijo Franklin, por que favor. tiene razón, o sea, creo que eso es algo muy importante, porque de separar las tres fases, porque muchos errores se dan cuando primero, si tomamos en cuenta análisis léxico, sintáctico y semántico, muchas veces las y los estudiantes quieren resolver el problema del análisis sintáctico mientras hacen el análisis léxico. Y pasa lo mismo con el sintáctico. Quieren a resolver problemas del análisis semántico cuando aún están en el sintáctico. Y eso requiere muchos problemas. Ahora, con lo otro, me parece también muy importante hacer código de calidad y mantenible. Cuando se resuelven problemas así de esta magnitud, o sea, crear un compilador no es algo muy sencillo y es un problema muy grande, muy robusto. Y aquí es donde se separan las pequeñas y los pequeños de los grandes y las grandes, porque el... aquí es donde se ve que tenés que tener todos estos conceptos de código limpio y los patrones de diseño y todo y hacer un trabajo muy ordenado y muy mantenible. Perfecto, muchas gracias ahí por la aportación. Em, Algo que nosotros nos hemos preguntado bastante en las noches donde estamos haciendo compiladores a última hora es ¿para qué, si esto tiene alguna importancia en el campo laboral? Si me podrían responder esta pregunta dándome un poco de contexto sobre lo que trabajan ustedes en su día a día y si haber llevado estos tres cursos, que en su caso que me comentaron de compiladores en la universidad, les aporta realmente algo de valor en su día a día. Y estas palabras siento que pueden ser un poco como de esperanza para los que estamos estudiando el tema, porque a veces nos cuesta un poco asimilar que es parte de nuestra formación, pero ustedes que ya tienen experiencia trabajando y han llevado varios cursos de la carrera, si me pueden hacer esta aclaración sobre compiladores y el ambiente laboral. Vas, Franklin. Ok, sí, me encanta esta pregunta porque soy un fiel defensor de esto y te voy a responder lo mejor que pueda. Yo creo que lo que te deja el curso de compiladores es enorme, o sea, lo que te deja para tu carrera profesional son muchas cosas, entonces voy a intentar dividirlas. En primer lugar, lo que te deja es eh, el trabajar limpio, por ejemplo. Es imposible resolver este problema si no trabajas con buenas prácticas, haciendo código limpio,
nuevamente dividiendo tus clases, en vez de tener una clase enorme con 1000 líneas, dividirlo en pedazos más pequeños y demás. Y eso en el ámbito profesional es valiosísimo. O sea, en el ámbito profesional, a lo mejor ustedes que son estudiantes piensan que lo importante es saber resolver problemas de algoritmos y de estructuras de datos o tirar código a 1000 líneas de código por segundo o algo así. Y, o sea, no, en el ámbito laboral eso importa, pues, porque obviamente tienes que ser alguien que pueda resolver problemas a las empresas y a los clientes, pero importa igual o más que puedas hacer código mantenible, código limpio y demás. Eso cuenta mucho y incluso en las entrevistas de trabajo te pueden hacer preguntas, o te hacen, mejor dicho, preguntas al respecto de cómo trabajas, de cómo es tu código, o te dejan coding challenges, donde te dicen, Mira, hay que hacer esta aplicación sencilla, pero a la hora de que te evalúan, cuando hiciste esa aplicación que te hicieron en la empresa a la que estás aplicando, más que evaluarte lo que haga la aplicación, porque es algo sencillo, lo que evalúan es cómo lo haces, qué buenas prácticas hiciste, cómo lo implementaste, si escribiste código limpio, código mantenible, si dividiste todo bien, ordenado y todo lo demás. Eso evalúan las empresas para ver si eres un buen desarrollador, un buen profesional. Y justamente eso te deja el curso de compiladores, porque un poco, yo me recuerdo que, o sea, yo al menos antes de ese curso intentaba aplicar algunas buenas prácticas y crear código limpio, pero es que este curso te obliga a hacerlo. Es una forma en que dices y lo valoras más, porque al final cuando te das cuenta que fue necesario para poder resolver el problema, te dices, ok, o sea, ahora me doy cuenta que todas estas buenas prácticas, todo esto de programar limpio, mantenible y demás, de verdad ayuda mucho y es importantísimo. Entonces eso te deja el curso porque te obliga y te hace valorar el escribir código de ese tipo. Entonces este sería el primer punto. El segundo punto que te deja es el valor de los patrones de diseño. Creo que, al menos en mi caso, creo que durante mi educación universitaria nos faltó un poco más de hacer énfasis en patrones de diseño. Por ejemplo, el singleton, el intérprete, el visitor, el passage, todos estos patrones de diseño que a veces solo se miran de forma teórica o dices, o eso para qué sirve, o eso es muy abstracto, eso no entiendo, pero te das cuenta que los patrones de diseño aplicados hay problemas muy complicados que cuando les aplicas el correcto patrón de diseño, tu vida se vuelve mucho más fácil y resuelves el problema de una forma mucho más elegante, mucho más eficiente. Entonces, estos patrones de diseño en el caso de compiladores se usan mucho, ¿verdad? Se utilizan el intérprete, se utilizan singleton, visitor, también usas mucho estructuras de datos, aprendes bien cómo usar una pila, un stack, ¿verdad? Cómo usar una cola, una queue, una hash map y demás, una lista, todo lo demás. Eso te lo deja mucho el curso, cómo usar estructuras de datos y todos sabemos que en las entrevistas de trabajo también te pueden poner problemas de estructuras de datos y algoritmos y este curso es fuerte en eso. También, por otro lado, eh, te deja el reforzar los conocimientos de programación orientada a objetos, herencia, interfaces, clases abstractas, todo eso que dices cuando estás aprendiendo algún lenguaje como TypeScript, Java o Python incluso, que son orientados a objetos, dices, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo voy a usar una interfaz? ¿Cuándo voy a usar una clase abstracta? ¿Cuándo voy a usar herencia, polimorfismo y todo lo demás? A lo mejor en tu primer curso de programación lo miras como, eso no se usa o eso es como muy abstracto, pero en este curso te das cuenta que se usa y tiene aplicaciones poderosísimas. Ujú. Y luego cuando vas a una empresa a darle mantenimiento y a trabajar en un proyecto también enorme, de una empresa que tiene 10 años o millones de usuarios que usan estos patrones para poder resolver problemas enormes, ya no tienes miedo porque los comprendes bien, o sea, te reafirma esos conocimientos, haces que los entiendas bien porque los pusiste en práctica. Ese es entonces otro punto a favor del curso. Y por último, hablando propiamente de compiladores como tal, al final lo que estás haciendo ahí es un lenguaje de programación y demás. Y muchas veces en el ámbito laboral puedes encontrarte con aplicaciones, incluso ya de por sí, de hacer esto, ¿verdad? Un intérprete, un parser y demás. En mi caso, yo he tenido un par de ocasiones en las que algún sistema exterior nos envía a mi empresa data, información en algún formato específico de ellos. Entonces toca hacer un pequeño intérprete, ¿verdad? Toca hacer un pequeño compilador, por así decirlo, aunque no es tanto compilador, sino es más intérprete de lo que recibís, cómo parsear los datos, cómo convertirlos, cómo hacer lo demás. Entonces, incluso la propia aplicación en sí de lo que es un lenguaje formal de programación y un compilador o un intérprete también lo puedes llegar a usar en el ámbito laboral, digamos, si trabajas en desarrollo de software. Entonces, ya te digo,
Es mucho lo que te deja este curso porque el propio reto es enorme y durante el proceso aprendes muchas, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy rico el curso. Yo creo que esto es como un deportista, ¿verdad? Imagínate a alguien que practica natación, boxeo o demás. Ellos no se pasan nadando toda su vida, ¿verdad? Ellos aparte de eso hacen gimnasio, por ejemplo, trabajan con pesas, trabajan los músculos, trabajan todo lo demás y hacen diferentes tipos de ejercicios que les va a mejorar sus habilidades. Lo mismo pasa con este curso de compiladores. Es un curso que te potencia y te obliga a mejorar muchas de tus habilidades y eso te deja siendo un mejor ingeniero, un mejor profesional. Perfecto, muchas gracias, Y ingeniero Sebastián. yo considero que es muy importante, o sea, partiendo de la idea de Franklin, estoy de acuerdo con todo lo que dice. em, y creo que es muy importante resaltar, o sea, yo creo que ustedes que son estudiantes, porque cuando yo era estudiante era algo que quizás no dimensionaba, que un proyecto, no vas a hacer un proyecto solito, solita, o sea, no te vas a dedicar vos únicamente a hacer un proyecto, una solución, es un trabajo colaborativo. Van a haber 10, 20, incluso hay proyectos con 200 personas y el código que uno tiene que hacer tiene que ser muy entendible. Tiene que uno tiene que ser capaz de darle mantenimiento y de saber qué hace y dónde está cada cosa. Y es ahí donde se van las soluciones muy limpias, donde se siguen buenos paradigmas, donde se siguen patrones. Es aquí cuando hay soluciones muy robustas, donde aquí utilizamos de nuevo estos patrones de diseño para poder solucionar las cosas. Y yo considero que eso es algo que te deja este curso, partiendo de lo que dice Franklin, pero también yo como sigo diciendo, sigo reafirmando que te da una noción de cómo funcionan los lenguajes de programación y ya no somos simplemente programadores, somos gente capaz de entender cómo funciona. Y eso es un plus también, o sea, eso nos da un plus en cómo afrontamos los problemas y cómo afrontamos las soluciones. Había un catedrático que decía mucho, eso es lo que diferencia a un ingeniero de un programador. Y como opinión personal, por ejemplo, yo estaba trabajando anteriormente en un proyecto que, bueno, no sé qué tan familiarizados estén con estos conceptos, pero era una herramienta que podía hacer mocks, respuestas falsas de un servidor, pero para determinar cuándo debía de hacer una respuesta falsa o cuándo no, tenía que cumplir ciertas reglas y estas reglas estaban almacenadas en el servidor como una expresión, o sea, una expresión booleana donde se utilizan OR, AND y NOT. Entonces, para evaluar esa expresión, yo fui el que me dediqué a hacer esa parte. Tuve que crear de nuevo, o sea, un árbol, el árbol de expresiones, su análisis semántico y crearlo. O sea, es algo que los compiladores y estas soluciones es algo que está presente también en muchos problemas de, en muchos problemas laborales. Y yo creo que por eso vale la pena estudiarlo siempre. Claro, muchas gracias. Gracias por los valiosos aportes. Creo que esto da bastante esperanza a quienes seguimos estudiando los compiladores, porque creo que vamos a poder entender hacia dónde, qué beneficios nos tiene todo este tema. También les quería preguntar sobre, anteriormente estábamos hablando de las tres fases del compilador, de un compilador. Este, mm, Ambos me mencionaron que a veces es un poco complicado diferenciar qué hace cada cosa, cuándo lo tiene que hacer. Y personalmente y con otros compañeros del curso también nos ha costado bastante como diferenciar cuándo aplica cada fase. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen algún como consejo ahí para aprender esta diferencia o cómo lo sobrellevaron ustedes este reto cuando estaban estudiando la clase, em, para Mm, que, em, para que discutamos un poco ahí sobre estos hacks o estrategias que nos puedan ayudar a nosotros. mm, bueno, o sea, yo creo que desde mi perspectiva, un hack, por así decirlo, es hacer un símil con Word. ¿Cómo funciona Word? ¿Por qué? Por ejemplo, y partiendo de los errores.
Un error léxico es cuando tu analizador no puede reconocer un símbolo. Entonces, es como cuando Word te marca con rojo, cuando te ven subrayado con rojo que esa palabra no existe en el español, que tienes que tener cuidado. Ahora un análisis sintáctico, un análisis semántico, perdón, con el sintáctico es cuando te subraya con azul. Es cuando está bien, o sea, esas palabras, esos símbolos existen en tu lenguaje, pero no los estás ordenando bien. Ahora el error semántico es que la frase que escribiste está bien, o sea, ordenaste los símbolos correctos, todo está bien, pero el significado, lo que estás queriendo dar a entender con tu frase, no es coherente. Entonces ahí sería un análisis semántico. Si te das cuenta, Word no te puede dar errores semánticos porque no puede decirte así como "Ah, lo que acabas de escribir es una tontería o algo por el estilo". Entonces, yo lo pienso de esa manera y para mí fue como un hack. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, sí, esta parte es muy importante, lo de las fases, ¿no? Entonces yo lo miro también como que fuera un triatlón. Entonces, imagínate que estás haciendo un triatlón y empiezas, no recuerdo el orden correcto en que son los triatlones, pero creo que al inicio van nadando, ¿va? Entonces, imagínate que estás en la primera fase que es nadar y tú en lugar de ir nadando y respirando como natación, piensas que vas corriendo y vas intentando respirar con la nariz, por ejemplo, ¿va? Entonces te vas a hundir, ¿va? No vas a hacerlo bien. O que cuando vayas corriendo, donde tienes que ir enfocado en las piernas corriendo, piensas que vas nadando y empiezas a como que a bracear o algo así. O sea, no te sirve de nada bracear cuando vas corriendo, ¿va? Eso era cuando ibas nadando. Entonces, lo que a mí me sirve mucho, yo creo que soy alguien muy visual, es hacer un diagrama. Usen herramientas como diagrams.net o si tienen un iPad, dibujen, o incluso papel y lápiz. Yo en la U era papel y lápiz, ¿no? Entonces, dibujen un diagrama de las fases de esto, cuáles son sus inputs, cuáles son sus outputs, y agreguen notas, así como, bueno, aquí hay la responsabilidad de esto es hacer tal cosa, y la responsabilidad de esto es hacer otra cosa, y no intentar hacer cosas premeditadamente, ¿va? No intentar hacer cosas que no son responsabilidad del otro. Entonces, haciendo un resumen, el análisis léxico solo se preocupa porque los símbolos que usas para escribir sean correctos, ¿va? Que sean permitidos en el lenguaje. No le importa si las palabras están en orden correcto, no le importa si lo que estás escribiendo tiene algún sentido. Eso no importa. O sea, entonces no te preocupes en el análisis léxico por lo otro. No te preocupes cuando estés haciendo análisis léxico, en ver si las palabras están en orden correcto, o en ver si lo que le estás escribiendo tiene sentido, o está bien escrito. Eso no. Solo preocúpate porque los símbolos son los correctos. Entonces, si estamos, lo que dice Sebas es un buen hack. El hack es que no se olviden que cuando están creando un lenguaje de programación, es como que estuvieran, es lo mismo, por eso las palabras son similares. Si se ponen a pensar en los términos que usamos son similares porque son los mismos. Cuando estudiamos el idioma español o cuando estudiamos gramática en el colegio o cuando llevábamos las clases de lenguaje, entonces pónganse a pensar que están estudiando el idioma español. Si yo escribo algo en español y de la nada en medio coloco un carácter chino, un carácter de esos kanji, ¿verdad? Que están en el lenguaje chino, eso no es permitido en el español. O sea, en el español tenemos el abecedario, tenemos las tildes, tenemos la diéresis, por ejemplo, tenemos mayúsculas, punto, coma, todos esos son símbolos del lenguaje español. Pero si de la nada, en medio de palabras en español, hay un símbolo japonés, por ejemplo, o un árabe, por ejemplo, o un símbolo de otro idioma, eso no es permitido en el español. Entonces eso es un error léxico, porque estás metiendo un símbolo que no es. Ahora, si estás leyendo, por ejemplo, un lenguaje en español y encuentras un montón de letras random del abecedario sin sentido, eso podrá ser un error semántico, pero no es error léxico, porque media vez los símbolos sean los permitidos, está bien, va. Entonces, eh, no importa si tenés, por ejemplo, una palabra que sea AXFCT, algo sin sentido, AXFCT. Eso no es una palabra real en el español, pero eso no es error léxico, porque solo estás viendo que los símbolos sean los permitidos, ¿va? Y ASFXT es permitido, son letras del abecedario español, entonces eso no es error léxico, está bien, o sea, lo puedes escribir, ¿va? Entonces, ya después puede venir el análisis semántico, que ya mira que las palabras que escribas estén en el orden correcto, ¿va?
en el que, por ejemplo, eso se mira más en un lenguaje de programación, porque por eso se llama lenguaje formal, ¿va? El lenguaje español como tal no es un lenguaje formal porque es muy libre de hacer demás cosas, pero no es un lenguaje más estricto como en un lenguaje de programación, ¿va? Entonces, ponte a pensar en un lenguaje de programación como Java. Si estás escribiendo código en Java, por ejemplo, y de la nada pones un carácter japonés, eso no es permitido en el lenguaje de programación, entonces es análisis léxico. Si quieres nombrar una variable, por ejemplo, en Java, y quieres empezar con el símbolo de dólar, por ejemplo, eso no es permitido, ¿va? No puedes usar el símbolo de dólar en una variable, entonces es un análisis sintáctico, ¿va? O si quieres declarar una variable y quieres poner el igual al inicio de esa línea, eso es un análisis sintáctico también, porque el igual no va al inicio, va después de que es el tipo y el nombre de la variable. Entonces es el orden, el análisis sintáctico es solo el orden en que van las cosas. Y el análisis semántico ya es cuando estás corriendo el programa y estás interpretando qué es lo que quieres hacer. Aquí quieres sumar, aquí quieres multiplicar, aquí quieres dividir, qué es la acción que quieres hacer, ¿va? Las operaciones que vas a hacer. Entonces, ese es, y mi consejo siempre es, repasen, o sea, el libro, aquí importa mucho leer, creo que este es el curso donde más he leído sobre eso, ¿verdad? O sea, sobre los conceptos, hagan su glosario si quieren, hagan diagramas, lean bien el libro cuidadosamente. El libro es muy bueno, el libro es intimidante, es grande, sí, pero es muy bueno. Entonces, repásenlo, si tienen dudas, pregúntenle al profesor o busquen en internet también ayuda, ¿verdad? Hoy en día pueden encontrar mucha ayuda, especialmente en inglés. Pero bueno, eso sería mi consejo. Perfecto, muchas gracias. Esta justo sería la última pregunta. Agradezco mucho el tiempo que pudieron dedicarme para hacer esta pequeña entrevista. Tengan por seguro que todo el material les va a llegar a mis compañeros y este material también va a estar disponible en YouTube para las futuras generaciones a quienes les encuentren esto y les pueda servir. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo una vez más. Espero que su día a día en sus labores sea de lo más exitoso y muchas gracias. Feliz noche. Gracias por la invitación, Feliz encantado. noche. Igual, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Bueno, Muchas gracias a todos por ver este video, esperamos que les haya sido útil. El link de los ingenieros estará en la descripción. Saludos y suerte derrotando al dragón.